Hoy no hablamos de otra cosa que no sea el coronavirus. Pero, ¿qué tanto teme usted que su familia o usted mismo se contagien? ¿Se ha quedado en casa como piden las autoridades? ¿Aprueba o desaprueba las decisiones que ha tomado el presidente López Obrador sobre la pandemia? Estas y otras preguntas sobre la percepción ciudadana acerca del COVID-19 las tendremos en una conversación con Heidi Osuna, directora general de ENCOL, una empresa de investigación especializada en estudios cuantitativos y cualitativos. En contraste, dos tipos sin cuidado, esta vez nos adentramos en un bellísimo lugar en pleno corazón de Coyoacán. Estamos hablando de la iglesia de Santa Catarina. Construida por los padres franciscanos en el siglo XVII en el barrio que orgullosamente lleva hoy su nombre. Y al final compartiremos algunos tips de libros y música en Ver, Oír y No Callar. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. En esta ocasión, pues desde casa cada uno atendiendo las indicaciones que recomiendan las autoridades de guardarnos lo más posible ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Así que a la distancia, pero cercanamente entrañable, saludo a mi querido amigo y compañero Sergio Sarmiento. Gracias, Sergio. Ricardo. Buenas noches y buenas noches también a quienes nos acompañan. Los saludo también desde casa, contribuyendo de esta forma a un esfuerzo colectivo que nos atañe a todos en este enorme reto que enfrentamos. Bienvenidos a esta que ya es nuestra emisión número 243. Así que no le cambien. Un virus desconocido, pero de efecto destructor, tiene hoy al mundo en vilo. Ha provocado decenas de miles, más de 100,000 muertes, está presente en 200 países. Las cifras con relación al COVID-19 crecen de manera exponencial y los riesgos de contagio parecen estar en cualquier parte. Pero ¿qué sabemos? ¿Qué sentimos? ¿Qué imaginamos? ¿Qué esperamos del coronavirus? Bueno, pues Heidi Osuna es directora general de ENCOL, empresa de investigación especializada en estudios cuantitativos y cualitativos. Muchas gracias, Heidi, por estar hoy enlazada con nosotros vía remota para hablarnos de esta muy importante, muy significativa y también muy oportuna encuesta que ha realizado ENCOL a tu cargo. Esta encuesta sobre la percepción que existe sobre el coronavirus. Heidi. Buenas noches, Sergio, Ricardo. Pues sí, mira, en ENCOL hicimos un estudio online justamente para seguir con estas medidas de sana distancia y respetar que no podemos hacer ahorita las encuestadoras encuestas cara a cara. Y bueno, les preguntamos a la gente si han escuchado hablar, ¿no? Y si conocen qué es el coronavirus. 99% de los mexicanos dicen saber qué es el coronavirus, lo cual es un número bastante alto. Bueno, es abrumador, ¿no? Es muy raro que encuentre yo que haya visto alguna encuesta en que todo el mundo, virtualmente el 99%, diga que conoce de un tema o de un problema, ¿no es así? Sí, hicimos una encuesta en ENCOL en marzo sobre violencia de género y el término feminicidio era conocido por el 80% y era muy mediático, pero no tan mediático, obviamente, como el tema de COVID o coronavirus. ¿A qué lo atribuyen ustedes, aunque parezca una obviedad? ¿Es el conocimiento a través de la cauda de información? ¿Es el miedo, la incertidumbre? ¿Qué? Pues muchas cosas. Ha cambiado el día a día de todas las personas, de todo el mundo. También el simple hecho de que los niños tengan que suspender clases, ¿no? Todas las clases hayan suspendido por esto. Las personas que igual no se informaban tanto tuvieron que saber por qué estaban suspendidas las clases y las labores, ¿no? Entonces seguramente es esta combinación. ¿Qué tanto es el temor de la gente al COVID?
Mira, 85% de los mexicanos dicen tener mucho miedo o algo de miedo. Solamente 10% tiene poco miedo y 4% dice que nada. Esto es también porque estamos en el mes de abril, en donde ya hay muchos más casos. Inminentemente estamos cerca de una fase 3, entonces la comunicación también ha sido bastante amplia y la gente ha visto que los casos son reales, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos asumiendo, Heidi, los mexicanos, esta confrontación contra este pequeño monstruo con temor, sí, ya lo decíamos, pero también con qué actitud? ¿Estamos haciendo lo debido para confrontar una situación inédita? ¿Tenemos la disciplina, la fortaleza individual y social suficiente? ¿Qué han percibido ustedes en esta encuesta? Mira, les preguntamos si ellos ya estaban en casa resguardándose por el coronavirus. 87% dice que sí, me parece un número bastante alto. Sí. Seguramente, de alguna u otra manera, todos han estado resguardados en casa, porque todos hemos tenido que cambiar nuestro día a día. También les preguntamos qué hacen en casa. Cuando están en casa, ¿qué es lo que hacen? Lo primero son las tareas del hogar. 23% dice que tareas del hogar, 17% usar redes sociales, 14% ver la televisión o escuchar radio, 13% disfrutar a la familia. Esto es algo que yo creo que muchos mexicanos no habíamos tenido oportunidad en años, ¿no? O bueno, parte de todo el mundo, ¿no? De poder disfrutar a tu familia estando en casa. Y bueno, hacer home office y trabajar, 10%. ¿Dirías que esto, digamos, es un escenario ideal en la mayoría de los casos? Porque también entiendo que ENCOL se ha preocupado por ver cuál es la situación que se genera al interior de los hogares en cuanto a tensiones, algunos dirían que muy naturales y otros no tanto, tensiones que se puedan dar entre diferentes miembros de la familia. Pero hablamos concretamente, porque hace unos momentos mencionabas de pasada el feminicidio, pero hablamos de diversos grados y formas de violencia, sobre todo hacia la mujer. Sí, mira, otro estudio que hicimos en ENCOL también, en contexto de coronavirus, queríamos investigar si había violencia de género, porque muchas veces la casa no es el lugar más seguro para una mujer o para los niños. Y bueno, vemos que 23% de las mujeres que entrevistamos, que fue una encuesta solamente hecha a mujeres, de 13 años en adelante, 23% dice que ha sufrido un tipo de violencia dentro de su hogar, ahorita que estamos resguardados todos los mexicanos en nuestras casas. Heidi, hay distintos tipos de violencia. ¿A qué violencia se refieren estas mujeres? Principalmente es violencia emocional, seguido por violencia económica, después violencia física y por último violencia sexual. En el caso de las mujeres mexicanas, ¿cómo perciben la relación al interior del hogar? Sabemos que pues no se trata de que cada uno esté estático. Me refiero a compartir tareas cotidianas y de qué manera esta forma de compartir esfuerzos. Hablo concretamente de que también los hombres tenemos que lavar platos. Y también los hombres tendríamos que trapear y tendríamos que barrer, sobre todo en estas circunstancias. ¿De qué manera esto se está manifestando para disminuir las tensiones al interior de los hogares? Mira, hicimos distintas preguntas. Esto, recuerdo, es hecho solo para mujeres, es encuesta solo de mujeres, porque también el machismo no nada más lo ejercen los hombres, también lo ejercen las propias mujeres. Y entonces les dimos algunas frases a ver qué tan de acuerdo estaban. Y, por ejemplo, una que me llama mucho la atención, cuando un hombre cocina o ayuda a tareas del hogar, ¿está ayudando? ¿Qué tan de acuerdo está con esta frase? 49% de las mujeres están muy de acuerdo. O sea, ellas consideran que un hombre que ayude a las actividades de la casa está ayudando. No es responsabilidad del hombre, sino que piensan que está ayudando. Y bueno, esto es un micromachismo, y esto es un micromachismo ejercido por mujeres, hacia mujeres, ¿no? Ya ves, Ricardo, podrías hacer de comer de vez en cuando. No, yo puestísimo, ¿eh? Yo me pongo el mandil y ya. Muy bien. Yo quiero hacerte una pregunta, Heidi. Sí. No sé si lo preguntaste. Yo estoy viendo dos temores muy fuertes en la sociedad. Uno tiene que ver con el COVID, pero el otro con la situación económica. Mucha gente tiene miedo de quedarse sin dinero, sin empleo, que sus ingresos de mucha gente se están viendo disminuidos. ¿Midieron ustedes esto? O que si la despensa ya se les acaba, ¿no? Sí. ¿Y qué hacen? Sí, mira,
no tenemos tal cual la pregunta si tienen preocupación por eso, pero bueno, la preocupación por la infección es muy alta, ¿no? 85% de los mexicanos tienen mucho miedo a ser infectados, ellos o algún miembro de su familia. Pero no sabemos realmente si hay un miedo similar a la parte económica, al desplome económico. Mira, el desplome económico yo creo que lo vamos a ver o lo vamos a poder medir con más tiempo, como vaya progresando. Ahorita yo creo que el principal problema de la gente es el contagio, ¿no? Porque todavía no sabemos cuánto tiempo va a estar cerrada la economía. Ahorita, al parecer, hasta el 1 de junio, ¿no? Pero lo que hemos visto es que en todos los países dan una fecha y esta fecha se va hacia más días. Entonces, todavía no podríamos percibir ese tipo de preguntas. Heidi, creo que todos estamos aprendiendo de una situación verdaderamente inédita. Estamos hablando de los gobiernos, de los medios de comunicación, de nosotros mismos, pero también yo quisiera saber ¿cuáles son hasta el momento las grandes lecciones que tú como experta en opinión pública a cargo de una entidad tan importante como ENCOL, cuáles son las lecciones que te ha dejado hasta el momento esta situación, insisto, inédita en materia de opinión pública? Mira, si lo vemos a nivel político, los mandatarios a nivel mundial, y también lo hemos visto aquí localmente, el mandatario que ha sobrereaccionado no es mal valorado por la gente, al contrario, les gusta que los cuiden, ¿no? Bueno, en el plano internacional, la señora Angela Merkel, ¿no? Por ejemplo, que desde el principio dijo va a ser la peor crisis después de la guerra. Fue de las primeras mandatarias en hacer eso, ¿no? Hay otros ejemplos, por ejemplo, en Nueva York, por ejemplo, el gobernador Andrew Cuomo, es el lugar en donde hay más muertos. Están teniendo muchísimos más muertos que el 11 de septiembre y están teniendo una gran crisis. Y no porque sea el estado con más muertos, quiere decir que esté mal evaluado. Al contrario, está muy bien evaluado porque ha sido honesto, transparente, está todos los días comunicando. Y lo ves en acción, sí. Lo ves en acción ahí en los lugares. Tiene sus conferencias de prensa todos los días, como el presidente López Obrador. Todos los días, pero el único tema es sobre COVID. Y en cambio el presidente Andrés López Obrador tiene otros temas, ¿no? Quiere mandar de aviones. Muchos otros temas, pero la gente está metida en el tema de COVID y necesitan que su mandatario esté liderando estas cosas. Algo más, nos queda un minuto, mi querida Mirada. Heidi, algo más que nos quieras puntualizar. Mira, también en la encuesta hicimos como hemos visto en redes sociales, que por esta pandemia extrañan a algunos expresidentes, quisimos preguntarles si en realidad este presidente o los otros expresidentes hubieran manejado mejor el tema de la pandemia. 33% dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador maneja bien la pandemia, 32% consideran que Felipe Calderón hubiera sido muy buena opción para manejar esta pandemia y muy por debajo de ellos dos, al final, al fondo, Enrique Peña Nieto solo con 4%. Interesante. Bueno. Heidi Osuna, directora general de ENCOL, gracias por esta conversación. Muchas gracias Heidi. a ustedes. Hasta pronto. Y nosotros continuamos. Mi querido Sergio. Estos sí son tus territorios, me consta. Oye, además, Coyoacán es en tuyo. un día, Sí. yo creo que ya estamos perdiendo de pronto nuestra capacidad de asombro, ¿no te parece? ¿Por qué? Es un día espléndido. Sí, Es un día maravilloso. muy bonito. Fíjate que además aquí se ve especialmente lindo porque tenemos el contraste de luces y sombras porque es una zona muy arbolada. Yo creo que esa es una de las plazas más lindas de todo el país. Me lo has dicho en otras ocasiones que te Y que encanta nos remiten, la Plaza de Santa a Catarina. A la provincia, ¿no? Bueno, y es esta iglesia, ¿verdad?, la que le da nombre a la plaza. Así es, esta iglesia de Santa Catarina, que es una iglesia muy pequeñita en cuanto a sus dimensiones, pero con una gran historia, ¿no? Una tradición franciscana, ¿verdad?, que se hace remonta a los siglos. tiempos de la colonia. Sí, y aquí está nuestro anfitrión, el padre Jorge Fray Jesús. Jorge Gracias, Jesús, ¿cómo Fray está? Jorge. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Gracias por estar. Gracias por permitirnos estar aquí. Es una capillita muy chiquita, pero entrañable, ¿no? Sí, con mucha historia también. Según los datos históricos, bueno, en 1524 llegamos los franciscanos a O sea, casi México, inmediatamente después de la sí, conquista. de la conquista. Y 2 años después llegaron los frailes dominicos.
y este espacio un espacio de Coyoacán, San Juan Bautista, levantaron ese convento, y esta capilla es una primera construcción franciscana de 1524. ¿Sí? La primera parte esta debe ser la primera construcción de una capilla para los naturales. Estamos hablando de casi 500 años. Casi 500 años. De construida medio milenio. O sea, estamos hablando de mucho tiempo, de una enorme tradición y además de una enorme fortaleza, tanto en lo físico como en lo espiritual, haberse mantenido así. Y lo interesante es que los franciscanos siguen estando aquí, porque sé que la iglesia ha tenido sus ires y venires, pero lo interesante es que los franciscanos están nuevamente a cargo, ¿no? Regresamos. Sí, muy bien. Sí, aproximadamente 1880, después de las leyes de reforma, quedó abandonado el convento de Coyoacán. Eso es. Y fue tenido por un sacerdote diocesano, un mercedario, y para 1921 regresamos los franciscanos a Coyoacán. Y de 1921 a hoy, a casi 100 años, ¿Y cuál es el espíritu que anima? Perdón esta pregunta tan elemental, Fray Jorge Jesús. ¿Cuál es el espíritu que sigue animando a esta orden de San Francisco de Asís? El primer espíritu es vivir el Evangelio y anunciar el Evangelio de Cristo, que es el espíritu de toda la Iglesia, pero de manera especial a la manera de San Francisco de Asís, en fraternidad, en minoridad y en pobreza. ¿Quiénes vienen a esta iglesia? ¿Es gente de aquí del barrio de Coyoacán, gente de las grandes casonas de Coyoacán? ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes son sus feligreses? Aquí, la capilla de Santa Catarina... ¿Quiere que pasemos un poco para que nuestras cámaras vean también Esta es la primera parte de la construcción, después fue ampliada una segunda construcción ya del siglo XVII, esta parte. Aquí los feligreses son prácticamente del barrio aquí de Santa Catarina. ¿Sí? Gente del pueblo. Del pueblo, y que ha nacido aquí, sus papás, sus abuelos han vivido aquí. Y algunos feligreses que han llegado a vivir aquí a Coyoacán. Bueno, yo he sido coyoacanense de hace un rato y siempre me llama la atención que se queda gente fuera, no solamente porque no es de grandes dimensiones es una iglesia muy chiquita, pero la gente viene con un gran fervor siempre. Sí, la sienten, ¿no? Se quedan 50 o 100 personas fuera siguiendo la misa con mucha atención. Muy familiar, acogedora. Así que es el espíritu de estas pequeñas capillas, de ser un espíritu de espiritualidad, de oración y de muy familiar. Un remanso en esta ciudad. ¿Cuál es la diferencia de que sea una orden como los franciscanos los que están a cargo de esta capilla, de esta iglesia? Los primeros evangelizadores en América fueron los religiosos, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los mercedarios. Después llegó el clero secular y ya se formaron las diócesis, y muchas doctrinas e iglesias que tenían religiosas pasaron al clero secular. ¿Cómo están los horarios en que esta iglesia está abierta? Porque creo que vale la pena conocer esta plaza, conocer, por supuesto, la iglesia. Y para quienes estén en la fe. ¿Desde hace cuánto tiempo está usted aquí, Fray aquí, Jorge Jesús? Yo tengo 4 años aquí en Coyoacán, pero ya como párroco de San Juan Bautista tengo del mes de octubre del año pasado. O sea, la parroquia se llama San Juan Bautista. La parroquia San Juan Bautista, y de San Juan Bautista atendemos aquí la capilla de Santa Catarina. Padre, Fray, ha sido un gusto platicar con usted, de verdad. Muchas gracias. Su casa, bienvenidos a Coyoacán, cuando guste su casa, y después a tomar un café. Iglesias más grandes e importantes de nuestro país. Sí. Gracias, Padre. Fray Jorge Jesús, gracias por invitarnos a conocer esta iglesia, esta capilla. Y su casa. Gracias. Gracias, Fray. Nosotros continuamos. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel
o en un cajón. Como un ladrón que acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su amanecer como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríe el triste sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Que traten de llevar estos días de distanciamiento de la mejor manera posible, pero solo cuidándose podrán cuidar a los demás. Les echo mucho de menos. Les mando un abrazo fuerte, fuerte. Bueno, y nos despedimos, pero antes alguna propuesta Pues mira, más, ahora que nunca, para leer el fin de semana. Sergio, ¿empiezo yo o Empieza tú, Ricardo. Mira, esta es una novela, yo diría, tierna, una novela muy joven, porque su protagonista también, su escritora, su creadora es muy joven, Maite Azuela, usted probablemente la ha leído, es una periodista de una trayectoria todavía corta, pero ya muy intensa, escribe en diversos medios, en Milenio, es también conductora de radio y de televisión. Maite Azuela no sé si es su primera novela, pero sí es muy interesante, se llama Cafeína, basada en testimonios reales y aborda un tema muy, muy actual, que es el de comercio de las redes de pederastia que operan, por desgracia, en nuestro país. Habla de instituciones y de organismos que están todos los días en los medios de comunicación. En fin, una novela muy valiente y la verdad que hay que leer para este fin de semana. De Maite Azuela, Cafeína, basada en testimonios reales. Y como pues yo, al igual que usted, seguramente no podemos recurrir a nuestro viejo hábito de ir a librerías y escoger nuevos títulos. Sí. Yo he estado releyendo mucho, por ejemplo, estoy a punto de terminar de releer Lolita de Vladimir Nabokov. Es la historia de un amor perverso, un amor de un profesor universitario, Humbert Humbert, a una niña adolescente. Y bueno, es uno de los libros más importantes de la literatura del siglo XX, una obra del escritor nacido en Rusia, que después escribió en inglés y que se afincó en Francia, llamado Vladimir Nabokov. Una obra de arte que es un buen momento para releer. Oye, y que además, yo ahorita ya no voy a abundar, pero con grandes actores ha sido llevada al cine, que yo sepa, por lo menos en dos ocasiones, ¿no? Con grandes elencos. Stanley Kubrick hizo la primera versión, la segunda versión también es en su maravillosa. momento. Bueno, con estas propuestas inquietantes y contrastantes en el terreno literario, estamos llegando así al final. Pues sí, al final, pero no se le olvide usted que nos vemos la próxima semana en lo que será ya nuestro programa número 244. Mientras tanto, cuídese mucho. Hasta entonces, hasta siempre.